Muy buenos días, queridas y queridos internautas. Un placer recibirles en el aula virtual de Inteligencia Dental. En esta ocasión, muy contentos de tener el 9º Colten School y Forum, ya iniciado hace unos años, toda una labor titánica para hacer las pruebas con cada uno de los 5 conferenciantes de 5 países distintos. Un programa cuidadosamente seleccionado por nuestros amigos de Colten Latinoamérica, que estoy seguro será de su interés. Queridas y queridos idontonautas, para que aprovechen el programa al máximo, quiero pasar, no sin antes agradecer a mi querida amiga Julieta los micrófonos para que dé la bienvenida y dé la inauguración oficial de este evento. Julieta, dejo contigo a los idontonautas. Adelante. Gracias por la confianza. Bienvenida. Muchas gracias, Héctor. Saludos a ustedes y a todos los idontonautas que nos están acompañando, ya sea desde la plataforma o desde Facebook Live. Bueno, como bien dijo Héctor, mi nombre es Julieta Parrado y hoy estoy en representación del equipo de Colten Latinoamérica. Quería darles a todos una cálida bienvenida a nuestro ciclo de conferencias online denominada Colten School y Forum, que son parte del Colten School Program. Hoy estamos dando inicio a la 9ª edición de este ciclo, el cual nos gusta pensar que es un puente de comunicación y de unión entre las principales escuelas de odontología latinoamericanas y la comunidad odontológica. Esperamos que disfruten del programa. Contamos con 5 grandes escuelas y prestigiosos profesionales. Hoy inicia la semana con su conferencia el doctor Leandro Martins, representando a la Universidad Federal del Amazonas. Luego seguiremos con el doctor Ronnie Joubert, desde la Universidad Iberoamericana, desde República Dominicana. El miércoles el doctor Edgar Huiza, de la Universidad Javeriana de Colombia. El jueves el doctor Rubén Bernal, de la UNAM, en México. Y cerraremos con los doctores Carlos Platero y Mauricio Clavero, desde Argentina, representando a la Universidad Nacional de Cuyo. El doctor Leandro Martins es profesor adjunto de la Universidad Federal del Amazonas, coordinador del programa de posgrado de la misma universidad, máster en operatorio y materiales dentales, doctor en rehabilitación oral y especialista en operatoria dental de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sao Paulo, especialista en prótesis dental, socio fundador de Única y profesor invitado de la especialización de prótesis dental de Única. Bueno, sin más, le voy a dar un cordial saludo al doctor Martins y agradecerle por su participación. Y iniciamos con su conferencia que se llama Versatilidad de las resinas compuestas. Buenos días, doctor. Buenos días. Agradezco mucho a toda la equipo latinoamericana de Colten, en nombre de Julieta y de Lucas Berg. Gracias por la invitación. Agradezco también la invitación por parte de Colten Brasil, de Fernanda Hang. Entonces, estoy muy contento acá. Un gusto estar hablando para Latinoamérica y para tantos hermanos. Gracias por todo. A usted, doctor. Tengo entendido que ahora va a iniciar su conferencia y antes va a mostrar un poco las instalaciones de la universidad a la cual representa. No sé si ya quiere iniciar. Diana, Eso. ya le podés dar los privilegios. Vamos. Gracias, doctor. Gracias. Adelante, doctor. Tiene ya los privilegios. Bienvenido. ¿Ya estamos? ¿Listo? Listo. Consigue ver todo. Entonces, yo primero agradezco a Colten, como ya había dicho, que por la invitación, por toda parcería que tenemos más de 5 años, y también a la Universidad Federal del Amazonas, que es donde yo trabajo y donde yo hago todas mis investigaciones y todos los casos.
Después quiero presentarles esta universidad que está en el corazón de la Amazônia brasileña, perdón, y que nosotros tenemos la mayor área preservada del mundo urbana en el campus de la universidad. Entonces, esta es la Universidad Federal, con más de 100 años de existencia. Nosotros tenemos 6 millones de metros cuadrados, 5 millones de metros preservados de la floresta preservada, con 1.700 docentes, más de 43.000 discentes de alumnos, con posgrado, maestría, especialización. Y se queda aquí también una invitación para quien quiera hacer maestría. Estamos recibiendo ahora un alumno de Honduras, pero me encantaría recibir de todas las partes de América Latina para hacer maestría con nosotros. Entonces, quedo aquí la invitación para que puedan venir a Brasil con una beca para hacer maestría. A cada año seleccionamos un alumno y para hacer la maestría con nosotros. Además, estamos localizados en Manaus, que es una ciudad en la cercanía de la floresta, y como pueden ver en este video, tenemos los ríos, la floresta, la naturaleza con un punto más importante de la ciudad. Es una ciudad con 2 millones de habitantes, o sea, una ciudad grande, y se queda al norte de Brasil con un calor extremado en gran parte del año. Y también se queda la invitación para que puedan venir acá para conocer un poco de la Amazônia brasileña. Tenemos una cultura muy fuerte aquí también. Entonces, el teatro, el río Amazonas y la floresta. Y antes de empezar propiamente la presentación, yo no puedo me olvidar de agradecer inmensamente a mi equipo, a doctora Luciana Mendonça, que es también mi esposa, Adriana Fonseca, Rafael Tomás y Larissa Alves. Todos los casos que están en esta clase, ellos compartieron conmigo, me ayudan, hacen todo conmigo, las investigaciones. Entonces, agradezco mucho a ellos por todo que consigo hablar. Sin ellos no podría hacer eso. ¿Okay? Entonces, muchas gracias a ellos. Y vamos a empezar entonces sobre las resinas compuestas, la versatilidad de ellas, que hoy en día podemos hacer cualquier cosa con las resinas compuestas, desde directas, semidirectas e indirectas. Entonces, empiezo con un apelo, con una crítica a la odontología que tenemos hoy. No sé cómo están en los países hermanos, pero en Brasil tenemos un apelo por la odontología estética muy grande y normalmente o muchas veces estamos haciendo un poco mal o un poco demasiado. Y ahí hay un estudio una opinión de Martin Keller
que habla sobre eso, que muchas veces los tratamientos extensos de carillas de porcelana parecen estar diseñados para producir dentistas más ricos, pero no dientes más sanos. Entonces, la pregunta que deja es, ¿cuándo terminará esta locura? ¿Cuándo vamos a parar de hacer eso? Me parece muy raro que en la época que estamos hablando de más mínimamente invasivo, estamos invadiendo más los dientes de los pacientes. Entonces, creo que tenemos que parar un poco, refletir y pensar o que estamos haciendo. ¿Estamos tratando las personas, tratando los dientes, o estamos querendo nos quedar más ricos? Y ahí, esta es una paciente que llegó a mi oficina para tratar, en la realidad ya venía tratada de carillas cerámicas y llegó para ver si estaba todo bien. Y ahí mira, que podemos ver en los centrales, excesos, puntas diamantadas ya tocaron la cerámica, haciendo rugosa. Aquí también podemos ver una inflamación gingival. Entonces, este tipo de tratamiento no está trayendo nada al paciente de bueno. ¿Entiendes? Y eso tenemos que tomar cuidado para no hacer eso con los pacientes. Mira los excesos en laterales. Y ahí, muchas veces, lo que digo es que estamos con doble atraco al paciente. Y esses pacientes son robados dos veces. Primero por su dinero, y van a tener que hacer nuevamente este tratamiento. Y otra vez por su estructura, su esmalte y su dentina. Entonces, yo pido que vamos a parar un poco, pensar y hacer lo mejor para los pacientes. Como en este caso aquí, estaba en tratamiento para laminados cerámicos. Mira, eso no son laminados, son coronas, pero los dentistas están vendiendo como laminados. 2 implantes y una raíz al medio. Entonces, no es eso que quiero para pacientes. Queremos lo mejor y tenemos que hacer lo mejor, y lo mejor es intentar hacerlo más conservador, más mínimamente invasivo. Como en este caso acá, mira, todo coronas, pero los pacientes creyendo que eran carillas. Mira, exceso de resina, tratamientos no bien realizados, todo eso. Y espero que se acuerden siempre que blanqueamiento y adhesión resuelven muchos problemas estéticos dentales a un costo biológico mínimo y a un costo financiero razonable. Entonces, esa es la mensaje que quiero dejar, que consigamos hacer lo máximo con blanqueamiento y con resina compuesta, que no vamos a hacer todo con cerámicas. Claro que podemos hacer cerámica, yo uso mucha cerámica, yo hago muchas coronas, no muchas, pero yo hago coronas, hago muchas onlays, inlays, carillas y principalmente resinas compuestas. Este es mi mensaje principal en esta clase, en esta presentación, que consigamos ser más mínimamente invasivo para preservar al máximo la estructura dental de los pacientes. Y hoy, con la resina que nosotros tenemos, esto es posible. Mira este caso. Este caso llegó a mi oficina también. En la realidad, la paciente me envió por WhatsApp una mensaje diciendo que estas carillas fueron probadas en ella. Mira que no está bueno, está muy blanca, sin forma, con exceso, fractura. Y ella no quería eso más. Quería hacer, pero le dije, pelo custo que has hecho eso, yo conseguiría hacer solo en resina compuesta. Y ahí, cuando saca las carillas, esas son os talhados de ella, que tenía antes. Y ahí devolvemos la estética con resina compuesta Brilliant Everglow. Entonces, nem sempre necessitamos de las cerámicas para hacer un buen trabajo o tener una estética adecuada al paciente. Además, existen varios artículos mostrando que conserva más la biología de los pacientes, la estética de los dientes de los pacientes. La resina compuesta permite una menor abrasividad de la dentición oposta, poucas appointments, poucas consultas, menos expensivo,
um custo mínimo com laboratório ou nenhum com laboratório, fácil de reparo, porque se formos pensar, a resina composta é o único material possível de reparo, já que a cerâmica se repara, pero se repara com resina composta, não se repara com outra cerâmica. Então, a resina composta se consegue reparar com o mesmo material, o que seria interessante para nós. E o culpado de todo isso é este senhor que está aqui ao meio, que se chama Rafael Bowen, que criou a resina composta em 1963, ou seja, 55 anos de resina composta, como nós conhecemos hoje, a matriz BRMA, as partículas inorgânicas e uma sílica unindo os dois. Então, este senhor que aqui está, Rafael Bowen, foi que criou a resina composta. Em 1963, em seu artigo, falava sobre as propriedades de um material restaurador. Todavia não falava sobre compósito, mas falava de um polímero reforçado por sílica. E aí surgiu a resina composta. E depois, vem a evolução. Há pouco tempo, a evolução da resina, os estudos sobre a resina, os cambios das resinas estavam involucrados principalmente com a partícula e principalmente com o tamanho da partícula. Todos queriam partículas menores para poder fazer uma porcentagem maior de partícula e para isso quedar com mais resistência e com um polido melhor. Hoje estamos cambiando um pouco em la evolução da resina e o foco e toda a investigação agora está em la matriz polimérica, em tentando fazer matrizes poliméricas que permitam uma contração menor ou diminuir a contração e, consequentemente, a tensão de contração, que é mais importante. E aí surgiu as resinas bulk, que na realidade a resina não é bulk é a técnica, pero chamaram assim devido à técnica. Então, a resina bulk. E, ademais disso, também estamos tentando partir para resinas que hagam adesividade, autoadesividade com as paredes, com as estruturas dentárias, como é o cemento solo centro. Então, a evolução da resina partiu toda na parte inorgânica e hoje em dia na parte orgânica. E aí, com essa evolução toda, podemos fazer diversos casos, utilizar em aplicações clínicas variadas e, em realidade, se não quer ser cerâmica, se pode ser hoje todo com resinas compostas. O problema das resinas compostas para os clínicos são as falhas. Sempre que pensam em resina composta, se pensa em falhas. E esse tipo de imagem que os dentistas miram ou pensam a primeira vez quando pensam em resina composta. Ou seja, com desgaste, com fratura, com problemas de adesividade. E o problema disso todo não é a resina composta, pero o outro lado, ou seja, os dentistas. O que passa é que os dentistas hoje não conseguem fazer uma boa adesão e aí, para isso, se falham totalmente em la restauração. Então, se há algo que os dentistas devem saber, é a adesão. Como disse Pascal Main, em uma de suas classes no ano passado, a estética, o essencial é a forma. O operador é mais importante que tudo, pero a adesão é mais importante que o material restaurador. Então, se nós sabemos fazer adesão, pouco importa o material restaurador, se é cerâmica ou resina, vamos a ter longevidade. Então, o que temos que saber, o que temos que estudar é adesão. E adesão para nós não podemos equivocar-se. É como um penal ao final de uma Copa do Mundo, você não pode equivocar-se. Se equivoca na adesão, já se acabou. Não temos mais nada. Na realidade, quem nasce na restauração é o adesivo. O material restaurador faz a anatomia, pero quem
hace la protección al diente es el adhesivo. Entonces, si no hacemos bien, se acabó. Y ahí, entre los adhesivos, tenemos los adhesivos de 3 pasos. Los 3 pasos convencionales, con un ácido, un grabado ácido, un primer y después un bond. Tenemos los adhesivos de 2 pasos convencional, que es una etapa de grabado ácido previa, y después un primer con adhesivo juntos. Después tenemos un autoadhesivo de 2 pasos, o sea, un primer autoadhesivo, un primer ácido, y después un adhesivo, y uno solo paso, y ahí ácido, primer y adhesivo todo junto. O problema es que la dentina possui mucha agua. Como pueden ver aquí, toda la imagen azul es agua, es un corte de la dentina y toda llena de agua. Y cuanto más simplificado forem nuestros adhesivos, más agua va a pasar. Entonces, mira aquí una demostración. Tenemos la dentina, vamos a hacer una restauración, y para hacer la restauración vamos a hacer un tallado. Cuando hacemos un tallado, con las puntas diamantadas, criamos una esmerleia, una capa, uma lama dentinária. E essa esmerleia se quita como? Com gravado ácido. Então, vamos fazer gravado ácido, quitar todo, quitamos também esmerleia, pero também quitamos os minerais e deixamos só as fibrilas colágenas. Ok? Quando hacemos isso, 2 pontos temos que saber. Primeiro, que quando gravamos com ácido, nem sempre sabemos quanto vamos gravar, perdão. Nem sempre sabemos quanto vamos gravar. E muitas vezes gravamos mais do que necessário. Outro ponto é que quando gravamos, quitamos mineral da dentina, e quando quitamos mineral da dentina, vamos exponer as metaloproteinases, que são proteinases que degradam o colágeno, fazendo assim uma adesão mais fraca, mais blanda. Ok? Então, uma outra mensagem que pode deixar é que não vamos mais gravar dentina. A dentina não é feita para gravar. Se formos pensar o que as cáries fazem com os dentes, gravam com ácido. E por isso que conseguem desmineralizar os dentes. Então, o que estamos fazendo agora? Fazendo o mesmo que as bactérias, gravando com ácido. Então, se há um ponto importante é não gravar mais dentina. Dentina não deve ser gravada com ácido, só o esmalte. Para isso, necessitamos de adesivos simplificados, com primer ácidos. E aí, um deles são os universais ou multimode, que, em geral, apresentam uma baixa força de união no esmalte, e por isso vamos fazer um gravado em esmalte, um gravado seletivo em esmalte. Possui uma excelente adesão em dentina, reduz a dificuldade da técnica úmida, porque temos que secar a dentina, e quanto secar, quanto deixamos mojado, esse é um lío. E o primer autocondicionante composto de monómeros ácidos. E aí vamos quedar as fibrilas colágenas, assim, e depois não podemos pôr choro de aire para que não ocorra um excesso de secagem. Okay? Para que não se colapsem as fibrilas colágenas. E aí temos alguns métodos, como algodão, filtro de papel, microbrush e pelletim de oco. A mim me encanta mais o filtro de papel, de café, para fazer essa secagem. Depois vamos pôr adesivos. Se ponemos adesivos simplificados, que passa é que vai ocorrer uma passagem de água, porque todo adesivo simplificado é uma membrana semipermeável. E se é uma membrana semipermeável, vai se passar água por toda a capa híbrida. E passando água por toda a capa híbrida, vamos ter hidrólise. E com a hidrólise, a perda da adesão. E por isso que a resina composta muitas vezes se falha. Okay? E aí, mirando na microscopia, aqui na letra H é a capa híbrida, e podemos ver que tudo o que está em negro é água. Então, essa é água com sal de plata, e a água penetra por toda a capa híbrida. O que podemos fazer
para impedir que esta agua pase por la capa híbrida y haga hidrólise en la adhesión? Simple. Podemos poner una capa sobre este adhesivo, una capa de adhesivo solo, sin primer, solo adhesivo. Entonces, além de eso, además, para pernos, tenemos también una incompatibilidad química. E aí esta incompatibilidade química ocorre entre o cemento dual e o adesivo simplificado. O que passa? É que em lo adesivo, nós temos monômeros ácidos. Em el cimento, um peróxido de benzoilo. O peróxido de benzoilo no cimento dual necessita se unir a amina para que haga a polimerização. Pero os monômeros ácidos também lhe gustam a amina e ligam primeiro que os peróxidos. E aí existe uma incompatibilidade porque os monômeros consomem toda a amina e não deixam a amina para o peróxido de benzoilo e com isso não se polimeriza o cimento. Então, toda vez que formos usar um cimento dual, que tipo de adesivos devemos usar? Adesivos de 2 passos autogravado. Ou seja, um adesivo que possui um primer ácido e depois um adesivo. Por que isso? Porque o primer ácido tem sua acidez, mas o adesivo é uma capa hidrófoba que vem depois não permitindo a passagem de água, um ponto, e em outro ponto não deixa que o primer ácido atinja o peróxido. Okay? Então, se queda com uma capa protetora, como podemos ver aqui, nós temos um adesivo simplificado e depois uma capa solo de adesivo, que é uma capa hidrofóbica. E aí, com isso, não há passagem de água. Ok? E ao final do processo da resina composta, os 95%, estamos chegando ao final e nós não podemos esquecer de olvidar de ajuste oclusal. Não se olvidem de ajuste oclusal. Quando se olvidam de ajuste oclusal, e aí não temos mais a longevidade da restauração. E nesse ponto é muito importante. Todos os artigos mostram que a longevidade depende do ajuste oclusal, como este acá. Mira, recontorno de los dientes, cerrando diastemas, com restaurações diretas em resina composta durante 5 anos de estudo. Depois de 5 anos de estudo, 80% das restaurações estavam bem, sobreviveram. Pero mira, de los 20% que falharam, 60% é porque fracturaram. E por que uma restauração se fractura? Simplesmente por causa do ajuste oclusal. Então, quando nós temos ajuste oclusal, estamos permitindo que nossas restaurações falhem mais. Okay? Então, os 2 pontos principais para resinas são os adesivos, a adesão e o ajuste oclusal. Outro estudo que mostra a mesma coisa, 176 restaurações, 30 falharam, e destas 30 que falharam, 19 eram por causa de fractura, ou seja, 63% fracturaram por falta de ajuste oclusal. Okay? E aí, Coltene, mirando ao futuro, mirando ao que podemos fazer de melhor com as resinas compostas, lançam a resina Brilliant Everglow. É uma resina composta submicrométrica, um compósito no nano, pero há tamanhos de nanopartículas e tamanhos um pouco mais grandes, por isso híbrida. E estas partículas submicrométricas permitem um polido melhor, okay? Com uma resistência e com a capacidade de usar em qualquer região. Então, há uma capacidade de polido excepcional, um brilho duradouro, restaurações estéticas com um só color, porque esta resina se baseia em 3 opacidades, uma transparente, outra de corpo e outra opaca. A consistência suave proporciona um manejo ideal e permite uma boa humectabilidade com a superfície do dente acondicionado. Então, como eu disse, são as resinas translúcidas, a resina de corpo e uma resina opaca. Que eu posso pensar nessa forma. A resina translúcida pode ser
para ser borde en sisales, para servir de esmalte. Lo cuerpo, la base, seria uma dentina superficial ou la capa final. E opaca nesta resina, em la Brilliant Evergold, é muito opaca e é uma dentina profunda, como se for usar no máximo 0,3 milímetros. Então, esses são os colores da resina. Em la Brilliant Evergold tem la BL Trans, ou seja, la Bleach Trans para dentes blanqueados, la Trans, lo cuerpo Bleach, A1 B1, A2 B2, A3 B3, A3,5 B3 e os opacos Bleach, A1 e A3. Sigue o mesmo princípio da resina Brilliant de Coltene, NG, com duas shades, ok? O mesmo princípio. Então, Bleach Trans e a Trans, la Bleach Trans mais leitosa, um pouco mais lechosa, um pouco mais blanca, e o valor de la Trans, um valor baixo ou neutro. Em relação à opalescência, a resina Brilliant se assemelha muito ao dente natural. Com a luz direta se queda mais azul, com a luz indireta mais amarillo. E aí as indicações para os trans são correção de color, borda em sisal, de la resina de cuerpo, restaurações de um só color ou restaurações com as demais, e las resinas opacas para dentina profunda, esmascarar manchas e restaurações profundas. Então vamos ver um caso de diastema, o primeiro caso que vamos mostrar. Então, a paciente tinha diastemas, um caso hecho com Jordi Manaut e Rafael Tomás. A paciente tinha diastemas, não queria cerâmica, queria resina composta. E aí vamos fazer. No primeiro passo, vamos elegir o color. Então, elegimos o color, ponendo a resina no sítio que vamos fazer. Então, se vamos elegir o color para diastemas, vamos poner a resina em o diastema para ver como se queda ao final. Em sítios com diastemas, agora estamos fazendo uma técnica, que este foi o primeiro caso feito no mundo, que é da front wing, ou seja, técnica de alas frontais, alas de front. Como seria isso? Esta técnica, nós vamos elegir então o color no mesmo sítio. Aislamiento absoluto não é necessário, todavia nós hacemos em quase todos os casos, pero nessa região se pode fazer sim isolamento absoluto. Então, isolamento absoluto, gravado ácido, depois lavamos, secamos, adesivo, e distintamente do que hacemos com os diastemas, vamos poner primeiro em la vestibular, em la cara vestibular, não em la cara palatina. Então, começamos fazendo em la cara vestibular, ponemos a resina, llenamos hasta que creemos que estamos com a forma correta, e aí depois vamos fazer a parte palatina. Então, nós temos agora a capa vestibular, já com a forma que nós queremos. Vamos poner uma matriz e uma cunha. E depois nos queda só llenar a palatina. Que podemos llenar com uma resina flow e depois com uma resina condensável ou solo com a resina condensável. Então, podemos empezar llenando com a resina flow e nós não vamos polimerizar esta capa e depois vamos poner uma resina condensável para que esta resina flow se espalhe para todos os campos, ok? Não deixando nenhuma falha. Depois quitamos a matriz, quitamos a cunha, ligamos ao formato proximal e vamos agora para incisal. Então vamos poner as resinas de cuerpo, haciendo os mamelos, uma resina translúcida, ou a trans, para ser o halo, e depois a resina de dentina, a resina opaca, ok? E ao final vamos cerrar tudo com a resina de cuerpo novamente. Okay? Então, os casos de diastemas, principalmente os diastemas pequenos,
estamos haciendo ahora con esta técnica llamada de front wing, publicada en el site de Style Italiano. E aí, ao final, vamos fazer um acabado e um polido. Terminamos os outros lentes. Cerrando os 10 temas. E vamos fazer um acabado e um polido com estas gomas de Diatec Shape Guard, que para mim são as melhores hoje. Só utilizo elas. Vamos utilizar primeiro a rosada com um pouco dente um pouco úmido, ok? E depois o azul. E só com elas já conseguimos um brilho excepcional. Então, mira como se queda depois do polido, a resina Brilliant Everglow. E aí, ao final, com a textura, com a forma. E utilizando praticamente solo la resina de cuerpo. Usamos opaco solo para hacer o halo incisal, o borde incisal, pero como pueden ver, podemos usar solo una sola resina para hacer todo el caso. Prácticamente. Pero algunos me dicen, pero yo no consigo, no tengo habilidad para hacer eso, no soy entrenado para hacer resinas, carillas de resinas. E aí, nós temos também em Coltene um outro material que se chama Componir, que surge exatamente para facilitar sua vida, para tornar uma técnica mais sencilla. Ou seja, o primeiro sistema restaurador do mundo com carilhas pré-fabricadas e resinas de color incisal trans. Em suas características, temos um espessor de 0.3 a 0.6 milímetros, hechas em la resina Brilliant NG, são pré-hechas em 4 tamanhos, em colores de esmalte, transparente e bleach, e existem na economia um menor tempo de trabalho e inserção única. Então, são 4 tamanhos para os superiores e 2 tamanhos para os inferiores, com a mesma forma. Todos têm a mesma forma, e vamos fazer ajustes em anatomia com discos diamantados. Então, mira este caso, também múltiplos diastemas. Doctor Martín, Paquetes como ¿nos escucha? Sí. Perdón, doctor, que lo interrumpa. Nos quedamos unos 5 segundos sin audio. ¿Sería tan amable de repetirlo, por favor? ¿En qué parte perdió audio? Unas 2 diapositivas antes. Aquí, pronto, listo. Ahí, doctor. Perfecto. Entonces, esta chica tenía múltiplos diastemas y con eso se queda con una sonrisa infantil y no quería eso, claro. Entonces, podríamos pensar en ortodoncia, pero para ella no era una posibilidad, no quería ortodoncia, quería hacer en resina compuestas y elegimos las carillas de Componir, las carillas de Coltene. Entonces, partimos con un lateral vestibularizado, elegimos el tamaño para ella fue el tamaño M, medium, y después el color. ¿Okay? Las carillas vienen en paquetes como ese, son hechas de resina compuesta, trenzadas en laboratorio, polidas en laboratorio, en la fábrica. Entonces, empezamos quitando los ángulos agudos con una fresa diamantada, una punta diamantada. Depois, vamos fazer ajuste na peça, em la carilha, com um disco diamantado. Aislamento absoluto, podemos inserir hilo, retrator. E a técnica é a mesma técnica, tão sencilla quanto a resina composta. A diferença é que agora eu tenho a capa vestibular hecha. Não necessito fazer a escultura vestibular. Então, vamos fazer gravado ácido em esmalte. Por isso, temos que ser gravado ácido.
Después adhesivo y polimerizamos. Después, en la pieza, vamos a hacer solamente adhesivo, no es necesario grabar con nada, solo adhesivo, porque ya posee micro retenciones. Entonces, como pueden ver en esa microscopía, la parte interna posee micro retenciones, y en este estudio es comprobado que su retención es la misma que los de silicato de litio, o IMEX, las cerámicas. ¿Okay? E vamos poner a resina Brilliant Brilliant NG. Então vamos poner ou em los dientes, ou em la carilla, ou em los dois. Normalmente eu hago ponendo sobre los dientes e depois levo a carilla em posição, quito os excessos e polimerizo. Protección do dente ya hecho, porque es resina, y vamos para el próximo. Pone la resina, la carilla, presiona y después quita el exceso y polimeriza. Y vamos haciendo lo mismo en todos los dientes. ¿Okay? Grabado ácido, adhesivo, resina y carilla. Hasta que llega al final, de lateral a lateral, vamos quitar el hilo rectator, dar acabado y polido en la margen. Entendam que a carilla já vem polida de fábrica, então não é necessário o polido em la carilla, pero em la interface carilla e resina composta. E ao final de acabado e polido, e aí se queda a Eduarda com seus novos dentes. E depois de 4 anos, quando ela volta para mim, está sem polido, que vamos fazer? Um novo polido e se mantém o brilho novamente. Como toda a resina composta, se perde, há uma perda de brilho e anualmente podemos fazer um novo polido para volver o brilho. Okay? Principalmente com os dentifrícios hoje que todos prometem blanquear e com isso abrasionam mal os dentes, também vão ser com a resina composta. Então, depois de 4 anos de acompanhamento, um resultado muito interessante, com uma qualidade estética e uma manutenção da estética. Outro caso que temos são casos de dentes posteriores com lesões cariosas, e aí podemos fazer também com a resina compostas, como hacemos com a Mauama, agora com a resina compostas, podemos fazer, e o resultado é o mesmo. Não há diferença. Então, vamos quitar as cáries. Fazemos uma cavidade. Quitamos a cárie. Vamos fazer o talhado. Quitamos as cáries, a lesão. E aí temos que fazer uma profilaxis depois, porque como mostrei neste trabalho, se quedam muitas bactérias, principalmente quando temos lesão, e essas bactérias vão prejudicar a adesão, principalmente em adesivos universais. Então, vamos fazer uma profilaxia, profilaxis. Aqui estamos usando uma pasta de ultradente, que possui clorexidina também, para ser uma ação antimicrobiana. Então, sendo uma profilaxia interna, depois gravado seletivo em esmalte, lavamos, secamos, com choro de ar, adesivo universal, e aí temos a cavidade pronta. Vamos fazer uma resina flow em la base, depois uma opaca, e por fim, a resina de corpo, fazendo a anatomia oclusal. Acabado e polido, antes vamos polimerizar com gel, e já deixamos a anatomia mais próxima possível. Depois, a profilaxia, o polido com as gomas de Shapeguard. E aí, com a pasta diamantada. E ao final. Então, com essa resina, possui uma consistência que é possível fazer a escultura de uma forma impressionante. Outro caso também de dentes que já perda de cúspides, que muitos pensam, se há uma perda de cúspide, vamos fazer então uma corona ou algo parecido. Não é necessário, obviamente. E aí, neste artículo, mostra que
a indicação para ir para restaurações indiretas ou semidiretas é quando se ha perdido uma cúspide, como nesse caso. E aí, vamos começar com aislamento absoluto. Quitamos a resina antiga. Então, quitamos todo. A proteção que tinha antes. Limpamos a cavidade. Vamos ver quanto de espessor tem as cúspides. E aí, nesse caso, temos 2 milímetros a partir desse ponto, porque no mesmo artigo mostra se em dientes que têm tratamentos endodônticos, ou seja, endodôncia, as paredes têm que ter um espessor de 3 milímetros, pero para os dientes que não têm tratamentos endodônticos, 2 milímetros, para evitar a fratura das margens. Okay? Então, nesse caso, nós temos 2 milímetros, é possível deixar esta parte aqui. Podemos, já que não tem tratamento endodôntico. Okay. E aí vamos fazer profilaxia, lo mesmo no outro caso. Gravado ácido, vamos ver quanto de profundidade. Aqui tinha 5 milímetros. Gravado ácido seletivo. Lavamos, secamos. Adesivo universal. Então, aplicando adesivo universal na cavidade. E depois vamos lenar com Fiolap, que é uma resina dual de Coltene, e também uma resina bulk, ou seja, com uma tensão de polimerização baixa. E vamos lenar toda a cavidade. E depois de lenada, vamos fazer o talhado para ser uma restauração semidireta, rebarrando as cúspides, porque algumas tinham trinca ou estavam com espessor muito elevado. Depois que chegamos ao final do talhado, vamos fazer um selhado imediato da dentina que está exponida aqui. Então, hacemos um selhado com adesivo ou com resina flow. Aqui hacemos com adesivo, um selado da dentina para que não se contamine essa dentina recém-talhada que possui a melhor adesão. Então, estamos preservando a adesão com uma dentina recém-talhada com aplicação de um adesivo ou de uma resina flow. E nesse caso, com um adesivo. Depois quitamos com álcool o monômero residual do adesivo. E aí temos a dentina proteída, uma dentina selhada para permitir uma adesão ideal quando formos cimentar a peça. Vamos fazer a impressão, na tomada de impressão, e aí uma restauração provisional só para proteção do dente, não necessário da anatomia, só uma proteção para o dente. Okay? Então, o talhar ou a tomada de impressão. Depois vamos fazer a peça em resina composta direta, pero no modelo de yeso. Então, aislamento para cimentação, profilaxis, gravado ácido, adesivo, um hilo dental e a cimentação da peça. A peça é hecha com resina Brilliant Everglow. Então, vamos usar um cemento igual. E aí, cimentação da peça, quitamos excesso, polimerizamos, acabado e polido. E ao final. Então, temos uma restauração semidirecta, hecha com resina composta directas, pero em yeso, e depois cementada. E aí conseguimos um resultado estético e funcional muito bom. E ao final também uma pergunta que se queda é: usamos pernos ou não devemos usar pernos? Então, a maioria dos artigos que mostram é que não existe uma evidência científica, clínica, científica, que suporte ou rejeite o uso dos pernos, mesmo em cavidades sem parede, tanto para restaurações diretas e indiretas. E que o efeito de férula e a manutenção das cavidades, das paredes da cavidade é predominante, é um fator predominante para a longevidade das restaurações. Então, um caso de um dente com uma fratura incisal e com tratamento endodôntico, e nesse caso nós não usamos pernos,
porque tenía bastante estructura y ahí no es necesario la utilización de los pernos. Y ahí quitamos la restauración, hacemos una copia de la forma con silicone para hacer una matriz. Aislamiento absoluto, elegimos el color en uno de los pasos, ¿okay? Y después hacemos aislamiento absoluto, quitamos la restauración antigua, vamos a hacer un bisel, un acabado de la imagen, y ahí grabado ácido, lavamos, secamos, adhesivo, y vamos a hacer una pared con la resina trans, después con la resina body, con la resina de cuerpo, ponemos en la proximal, y utilizamos 0.3 de la resina opaca 1. Okay? 0.3 solo porque la restauración era muy extensa y solo con la resina de cuerpo no conseguiríamos mascarar eso, entonces pusimos la resina opaca en la palatina y después venimos con la resina de cuerpo. La resina de cuerpo es una de las mejores resinas para cubrir el bisel. En gravidades tipo clase 3, por ejemplo, son las mejores que existen. Entonces, hacemos todo solo con cuerpo. En clase 3, en clase 4 utilizamos un poco de opaco al final, al fondo, y después lenamos con la resina de cuerpo. Y ahí el dente de hidratado, va a hidratar después de una semana, y ahí hacemos acabado y polido y la restauración final. Entonces aquí usamos la trans por palatina, opaco, 0.3 de opaco, hacemos mamelos todo y después cuerpo. Y a restauración al final, sin pernos. E o último caso, um caso já com perno, porque existia uma perda de estrutura significante, ou seja, só se quedou a raiz do dente. E aí vamos fazer o aislamento absoluto com a grapa B4. E vamos elegir o perno. Utilizamos nesse caso para Pulse Taper Lux. E aí, haciendo talhado do conducto, quanto devemos quitar de gutta-percha, 2/3 do conduto. Estamos haciendo talhado em el conduto, a prueba do perno. E aí vamos começar a hacer a parte de tratamento de superfície, tanto do perno quanto de la raiz. Em el perno, passamos álcool, depois silano e adesivo. Em neoconduto, vamos utilizar um adesivo autogravado de 2 passos. Não vamos usar adesivos simplificados como os universais. E nesse caso, existe uma incompatibilidade entre o cimento dual e o adesivo. Então, vamos usar autogravados de 2 passos, como o Parabond. O Parabond possui um primer ácido, um rinse condicionador, e depois um adesivo separado. Com isso, impedimos a incompatibilidade do cimento dual com os adesivos. Então, primeiro passamos um primer ácido e depois o adesivo. Okay? Quitamos excesso de adesivo com papel absorvente, polimerizamos, okay, hasta que saia seco, e polimerizamos e inserimos o cimento dual, nesse caso Paracord, que já também possui a capacidade de ser o núcleo, não só o perno, mas o núcleo também, com o mesmo cimento. Então, lenamos o conducto, vamos pôr o perno, polimerizamos e depois lenamos mais uma vez com o mesmo cimento, um cimento dual, que serve também para fazer o núcleo. E aí, depois de lenado, vamos fazer o talhado. Então, talhamos sobre esta resina composta, que é cimento e resina composta. Acabado e polido, o término. Quitamos o aislamento, vamos fazer a provisional com a resina Full Temp de Coltene.
y tomamos la impresión también con President de original de Coltene. Entonces, primero el silicone pesado y después liviano. Entonces vamos poniendo en la margen liviano y capturamos todo eso con pesado. Esta impresión, esta tomada de impresión, entonces va al técnico. El técnico nos envía la pieza y la pieza vamos a cimentar con cemento autoadhesivo, solo 100 de Coltene. Mira que en todos los pasos usamos resinas compuestas, desde adhesivo, resinas convencionales, resinas bulk, cementos dual convencional o cemento dual autoadhesivo. Y alienamos y cimentamos la pieza de cerámica. Mismo en las cerámicas necesitamos de la resina compuesta. Entonces la resina compuesta tiene una amplitud de utilización en la odontología increíble. Nosotros hoy no vivimos más sin la resina compuesta. Estos son mis contactos. Quería agradecer desde ya a todos que están me escuchando. Estoy abierto a las preguntas. Agradezco mucho a la Coltene, agradezco a mi familia. Muchas gracias a todos y que sigan con Dios. Gracias. Muchas gracias, doctor Martins. Nos ha brindado una excelente conferencia. Queremos agradecer también de nuestro lado a todo el equipo de Coltene Brasil, especialmente a Fernanda, que nos ha brindado todo el apoyo para que podamos hacer esta linda conferencia el día de hoy. Ahora le voy a dar unos segunditos a Diana para que nos indique cómo es el circuito para obtener los CADIs y seguimos con las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Leandro Martins, por esta interesante conferencia. Gracias, Julieta. Gracias al equipo Coltene. Y les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 751. Muchísimas gracias. Si ustedes así lo ven necesario, ya podemos iniciar con la sesión de preguntas. Julieta, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Gracias, Diana. No, de que adelante. Perfecto. Antes de iniciar, les quería invitar para el resto de la semana. Mañana tenemos la conferencia del doctor Ronnie Joubert, estética en el sector anterior. El miércoles la conferencia del doctor Edgar Huiza, rehabilitación del diente tratado endodónticamente basado en la evidencia. El jueves tenemos la conferencia del doctor Rubén Bernal, consideraciones importantes en la elaboración de impresiones fisiológicas en prostodoncia total. Y el viernes la conferencia del doctor Carlos Platero y Mauricio Clavero, uso clínico de adhesivos universales y resinas compuestas de última generación en restauraciones directas e indirectas. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. No sé si usted me escucha bien. Escucho, perfecto. Bueno, tenemos muchos saludos. A ver, iniciamos. Saludos desde Ecuador, desde Argentina. Le mandamos desde acá un gran saludo al doctor Zubela, que nos está escuchando desde el Círculo Odontológico de Santa Fe, ahí en Argentina, con un grupo de alumnos, así que le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias por todo y ojalá que tengan entendido mi portuñol. Perdón porque no es mi lengua madre, pero estoy intentando. No, sí, se ha sido muy clara. Agradecemos su participación, a pesar de que por ahí se les haya complicado por la diferencia del idioma, pero igual se ha entendido todo muy bien. Seguimos con saludos desde Guayaquil, Ecuador, de México, de Puebla, bueno, hay muchísimos saludos. Vamos a empezar con saludos, mis amigos de México, que te va bien. Año pasado estaba allá en Puebla
me encantó además este país. Saludos. Sí, sí, vimos que ha tenido un éxito rotundo en su conferencia el año pasado en México. Bueno, a ver, la primera pregunta, espéreme un segundito que la busco. Bueno, preguntan si las resinas están en venta en México. Sí, que tendrían que contactar a nuestro distribuidor en México, que es COA Internacional. Después, cualquier cosa, pasamos la dirección por el chat. Creo que ya respondiendo a esta, Julieta, sería interesante decir que creo que la Brilliant Evergo ya está en toda Latinoamérica, ¿no? O Sí, algún país. Ya ya podemos responder para prácticamente todos. están en todos, en algunos están ingresando, ingresaron este año, pero en algunos ya hace más, 2 años ya que están trabajando con la resina. Perfecto. Pregunta de Adriana Sanabria, si se puede trabajar la resina sin el molde. Sí, claro. Se puede usar directamente sin molde. Muchos de los casos utilizamos sin molde. Sí, se puede, sí. Perfecto. Pregunta la misma doctora, si en el molar se puede colocar dical. En este molar no es necesario. En la realidad, dical se puede utilizar, no hay problema ninguno. Bueno, bien, para mi escuela no hay problema. Nosotros continuamos utilizando dical, pero dical só hace la función a 0.5 de la pulpa. Entonces, si no está cerca de la pulpa, nada va a hacer, no va a hacer nada, porque necesita de 0.5 de distancia de la pulpa para que su función exista, ¿entiende? Entonces, si hay más de 0.5, no es necesario. Perfecto. Pregunta de Nadia Karina Pérez. ¿Qué tan viable es hacer una reconstrucción con resina compuesta posendodóntica en un diente con pérdida del tejido MOD? En la realidad, hoy estoy haciendo prácticamente todo en resina compuesta. No quiere decir que no, a mí no me gusta cerámica, yo hago mucha cerámica también, pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué debe durar para siempre? ¿Son los dientes o son las restauraciones? Entonces, cuanto más desgastamos los dientes de los pacientes, menos dientes van a tener hasta su vida toda. Entonces, cualquier caso se puede hacer con resina compuesta. Hasta las coronas, porque podemos usar crayos de Coltene para hacer los bloques de resina compuesta, que se puede usar como resina indirecta. Entonces, todos los casos se puede hacer con resina compuesta. Y en muchos casos, de dientes tratados endodonticamente, nosotros estamos haciendo con resina compuestas semidirectas. O sea, hacemos con la resina directa, pero indirectamente, fuera de la boca, y después cementamos. Pero se queda muy bien, no te preocupes. Es una técnica hoy que todo el mundo está usando y que se va muy bien los resultados. Muchísimas gracias. Seguimos. Estela Martínez Climaco pregunta, en el caso de los muñones hechos en los molares, ¿cuáles son los requisitos de altura del mismo para que tengan una buena retención? Gracias. En la realidad, la retención es dada por bueno, bien, en casos de semidirectas o de indirectas, cementadas, la retención es dada por la adhesión. Entonces, el espesor mínimo es necesario para que se consiga la anatomía y que se consiga la resistencia de la resina. Entonces, nosotros hacemos normalmente con 1 milímetro, 2 milímetros. Pero la retención es dada por la adhesión. Eso es importante. No se preocupe tanto con la parte macromecánica y más con la adhesión. Eso que tenemos que tomar en cuenta para ser más conservadores. Entonces, en algunos casos, dejamos solo 1 milímetro para hacer un tabletop, que llamamos. O sea, solo una capa oclusal y la retención toda baseada en la adhesión. Por eso es necesario que tenga esmalte en todas las márgenes. Si no tiene esmalte, ahí ya tenemos que pensar en tallados un poco más grandes. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta de Rafael. Gracias, doctor, por su conferencia. Un saludo desde Costa Rica.
¿qué ventaja tenemos con las partículas submicrónicas de la Everglow? Na realidade, polido. Ela mantém a mesma resistência das resinas nano, pero possui polido, não só polido imediato, pero também polido duradouro. E aí, essa é a parte importante. Muitas vezes, com a resina nano, perdemos o polido 6 meses, 8 meses. E com esse tipo de partículas submicrométrica de Everglow, por isso se chama Everglow, ela possui brilho mais duradouro. Entende? Outra coisa também é a manipulação, que possui uma consistência mais agradável para ser a escultura. Não é tão dura nem tão mole, tão blando. Muchas gracias. Seguimos. Raira González pregunta, ¿cuál es el paso a paso para las carillas prefabricadas? En las carillas prefabricadas, primer paso es tomar la forma, o sea, viene un guía de la forma y tamaño. Entonces, el primer punto es elegir el tamaño. Entonces, si el tamaño, hay 3 tamaños, perdón, hay 4 tamaños, el tamaño pequeño, small, tamaño medio, el tamaño grande y extra grande. Y ahí vamos a elegir primero el tamaño. Después vamos a elegir el color. Entonces, elegir el tamaño y el color, nosotros vamos a pegar esta carilla, vamos a recoger esta carilla, y ahí, en el diente, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que las restauraciones de resina composta. Si es necesario, se o dente está um pouco vestibularizado e é necessário quitar um pouco, vamos fazer um talhado. Se o dente necessita de volume, não é necessário ser talhado. Então, em os dentes, se necessário, vai ser talhado. Depois, gravado ácido, lava, seca, adesivo, polimeriza. Resina composta sobre o dente. Em la carilha, solamente adesivo, polimeriza e resina composta também. E depois une os dois, dientes e carilhas. Pressiona, hace uma pressão, vai ver excessos 360 graus, quita todos os excessos e polimeriza. E aí, onde se queda sem resina, pode llenar depois e polimerizar mais uma vez. E aí vai sendo isso para todos os dientes, depois os ajustes. Perfecto, muchas gracias. La doctora Marcela Colunga pregunta, doctor, ¿el conducto radicular fue tratado endodónticamente y obturado con gutapercha? Las carillas prefabricadas con cerámica, ¿se pueden recortar? ¿Cómo? Hola, doctor, ¿nos escucha? Sí, escucho. No sé si me escuchó, le repito la pregunta. Hola, escucho muy bien. Listo, ¿quiere que le repita la pregunta de la doctora Marcela Colunga? Ahí se la repito por las dudas si no escuchó. Dice, el conducto radicular fue tratado endodónticamente y obturado con gutapercha. Las carillas prefabricadas son de cerámica, ¿se pueden recortar? ¿Cómo? Bien, son 2 perguntas, ¿cierto? Sí, 2 preguntas. Tá. Uma delas, neste caso que ha mostrado, sí, os condutos sendo llenados com gutapercha. ¿Esta es la pregunta? Sí, esa es la primera pregunta. La Sí, otra entonces, pregunta, sí. sí, es sobre las carillas, si son de cerámica o no son de cerámica, pero bueno, le dejo la respuesta a usted. Las carillas prefabricadas son de cerámica, ¿se pueden recortar? ¿Cómo? Sí, essas carilhas pré-fabricadas são de resina compostas. Elas são hechas com resina Brilliant NG, só que em laboratório, em fábrica. Então, são prensadas com alto grau de polido, com alto grado de compactação, então não se queda burbujas, e aí com isso a resistência também é aumentada. E se pode fazer os ajustes com discos de lixa,
discos diamantados, que lo mismo que hace lo acabado de la resina compuesta. Bueno, muchas gracias. No, Swiss Flex de Coltene. Es que nosotros no tenemos en Brasil Swiss Flex, pero sería, probablemente todos de América Latina poseen Swiss Flex. Sí, la mayoría de los países poseen SwiftFlex. Pregunta el doctor Eric Samuel, según su experiencia, ¿cuál sería el grosor mínimo de desgaste en posteriores para recubrimiento cuspidio, ya sea para restauración directa o indirecta? 1.5, 1,5 ya es suficiente de espesor, dependiendo del material, claro, pero con 1 milímetro ya se consigue hacer. 1.5 se puede hacer también, mas con 1 milímetro ya se consigue hacer un recubrimiento de cúspide. Bueno, muchas gracias. Tenemos bastantes preguntas, no vamos a llegar a hacer todas. Vamos a ver alguna de Facebook que nos haya llegado. Espérenme un segundo. Si quieren también, después pueden me pasar las preguntas y Sí. yo puedo intentar responder por email o por Instagram, por stories. Algo Sí, así. perfecto. Nosotros después hacemos una recopilación de preguntas, se las vamos a hacer llegar vía mail a usted, doctor, y si las quiere ir contestando le van a llegar los contactos. Entonces me sigan en Instagram para que yo responda sus preguntas después también. Perfecto, sí. Ahora terminamos y usted puede dar su dirección. Pregunta Mario Valle. Doctor, ¿en qué caso se utilizan las bases cavitarias para sus protocolos y de qué tipo? ¿Y cuál fue su protocolo de acondicionamiento para la restauración overlay previo a su cementación? Perfecta pregunta. Porque como el tiempo es limitado, no conseguimos hablar de todo, pero en la protección, como les dije antes, hidróxido de calcio solo a 0.5. Después de 1 milímetro, ya utilizo adhesivo, no utilizo más nada, solo adhesivo. Y ahí por eso yo no grabo más dentina, porque si grabo puedo causar una reacción na pulpa. Y ahí hay otros problemas también en grabar la dentina. Por eso que nosotros usamos autogravados hoy. Y la otra pregunta es, ¿cuál tratamiento fue hecho en la pieza, cierto? Sí, pregunta del protocolo de acondicionamiento para la restauración overlay previo a su cementación. Ok, en la pieza de resina compuesta, nosotros hacemos un arenado, ok, de 50 micras. Después, gravamos solo para limpieza, con ácido solo para limpieza, ácido fosfórico, silano, adhesivo, polimeriza y después cemento y leva al diente. Perfecto, muchas gracias. Vamos a leer una pregunta más. Julio Ochoa Pardo pregunta, ¿qué tal, sobre una opinión me parece que, ¿qué tal la dureza de las resinas con circonia versus las resinas compuestas normales? La resina, en la realidad, si quieres hacer resinas nano o resinas submicrométricas, acaba poniendo zirconia, porque las partículas menores acaban siendo zirconia. ¿Entiendes? Y ahí siempre se mezcla con sílica. Para mí, la zirconia hay una textura un poco más dura, o que es bueno en ciertas situaciones. Entonces, entre zirconia y otras partículas, la zirconia tiene una resistencia más grande y ahí con eso también una consistencia más dura. Perfecto, muchas gracias. Y ahora le voy a hacer una pregunta final de parte de todo el equipo de Colten Latinoamérica y queríamos saber cuáles fueron sus sensaciones de haber participado en este Colten School Forum y sus impresiones sobre el alcance de este programa. En la realidad, participar para mí de School Forum es un honor muy grande, de verdad, de corazón estoy hablando eso. Nosotros en Brasil tenemos que estar más juntos de Latinoamérica como un todo. Nosotros somos un solo país para mí, nós somos hermanos y tener un brasileño representando aquí este tipo de fórum para mí es un honor ser la persona elegida para eso.
Y principalmente hablando de Coltene, que es muy fácil, porque para mí es una de las mejores empresas que existen, con materiales que hablan por sí solos, por su calidad y por su facilidad técnica, consiguen transformar la vida de los cirujanos dentistas más fácil. Y el alcance que tiene este tipo de evento es importantísimo. En la realidad, el futuro son los webinars y consiguen aproximar todos en un solo punto, que es la internet. A mí me encanta eso, porque estoy hablando ahora no para 50, 100 personas, estoy hablando para un mundo de personas que pueden asistir de su casa, de su oficina, sin atrapalhar su vida. A mí me encanta eso. Muchas gracias, doctor. Nosotros también estamos muy contentos de su participación. Deseamos seguir incorporando a más odontólogos de Brasil para que puedan seguir las conferencias, a más disertantes. Por eso vuelvo a agradecer a Fernanda de Coltene Brasil, que permite que podamos hacer todo esto. Sin más, los saludo a usted, los saludo a todos sus compatriotas, a todos los odontonautas que nos acompañaron desde la plataforma y desde Facebook Live, y los invito a seguir toda esta semana con las conferencias que restan. Diana, te cedo los derechos para que cierres el aula. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al equipo Colten Latinoamérica. Muchas gracias, Julieta. Les enviamos un fuerte abrazo hasta Argentina. Agradecemos también al doctor Leandro Martins. Muchísimas gracias por esta conferencia. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Brasil. Agradecemos también a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles el día de mañana en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.